Hace unos meses compré el libro del porqué de Judea Pearl, movido por un interés de años de entender la diferencia que existe entre el hecho de que dos variables se correlacionen con fuerza y que una cause la otra. Y es que el asunto es de enorme importancia para todo el que esté interesado en la ciencia, en inteligencia artificial y en el manejo de los datos o data science como se conoce. Digámoslo de otra forma, todos sabemos que el hecho de que dos variables viajen juntas no significa de forma automática que la una sea causa de la otra. Sin embargo, el cerebro tiende a asumir esa relación causal con mucha facilidad, lo que es un error monumental. El asunto parece sencillo. Si a uno le dicen que el hábito de fumar se correlaciona fuertemente con la probabilidad de presentar cáncer de pulmón, al cerebro le queda como fácil colegir, muchas veces sin quererlo siquiera, que el cigarrillo causa cáncer de pulmón. Y esta afirmación no tendría que ser necesariamente cierta. En su momento, hace ya varias décadas, debió ser probada y el marco matemático para hacerlo fue todo menos sencillo. Hoy sabemos que fumar causa aproximadamente 30% de todas las muertes por cáncer en los Estados Unidos, incluyendo alrededor del 80% de las muertes por cáncer de pulmón. Nadie duda al respecto porque los datos respaldan con fuerza una afirmación que además parece tener todo el sentido del mundo. Pero ¿qué pasa si les digo que fumar también se asocia con un mayor riesgo de presentar leucemia amiloide? Esta afirmación, que también es cierta, no resulta tan obvia. Demostrar que la asociación que hay entre el hábito de fumar y la leucemia amiloide es además una relación causal se pone más difícil porque no parece un asunto respaldado por el sentido común. En resumen, entender que correlación y causalidad no son sinónimos y que existe un marco matemático que nos ayuda a comprender este fenómeno es el objetivo de este video. Yo creo que todo el que quiera manejar o entender datos, o sea, todo el mundo, debería leer el libro de Judea Pearl o al menos los primeros capítulos o alguna de las miles de publicaciones que lo citan o por lo menos dedicarle unos minuticos a este corto video. A lo mejor logro antojarlo y convencerlo de meterle el diente a este tema, aunque sea por encima, que es en realidad lo que yo he hecho. Este tema se ha vuelto relevante desde hace décadas. Sin embargo, la epidemia de COVID-19 ha hecho que mucha gente de todos los pelambres y con diversos tipos de formación intelectual y universitaria se ponga a mirar datos, permitiendo con frecuencia que su intuición saque conclusiones. Es por este mecanismo que han aparecido falsas explicaciones del origen del virus, de su mecanismo de transmisión, de su tratamiento, etc. Lo que otrora era territorio de científicos se ha vuelto, con toda la razón, no faltaría más, territorio de gran parte de una sociedad preocupada por la pandemia y la gente lee datos, asocia y concluye en muchas ocasiones con una ligereza sorprendente. Hace poco vimos resultados del estudio Solidaridad, donde pudo establecerse que el uso de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir e interferón tienen poco o ningún efecto sobre la mortalidad a los 28 días o sobre el curso de la COVID-19 en pacientes hospitalizados. Y estos eran medicamentos con razones fisiológicas y clínicas que permitían sospechar su posible utilidad y no sirvieron. Pues bien, son muchos los tratamientos que se han usado porque, entre comillas, en X ciudad lograron bajar la mortalidad con dióxido de cloro, cierra comillas. ¿Qué pasó? Alguien encontró una correlación, débil incluso ni siquiera la midieron, simplemente alguien la intuyó entre el uso de ese veneno y la mortalidad por SARS-CoV-2 y listo, a tratar pacientes. No es que las personas concluyan cosas de la nada. Lo que sucede muchas veces es que se confunde la correlación, o sea, la presencia simultánea de dos fenómenos con la causalidad. Y por esa razón, si yo creo que A causa B, pues suprimamos A para detener a B. Ojalá fuera así de simple. Uno de los problemas que hace que se confunda correlación con causalidad
es que uno puede no ser consciente de que está confundido hasta que aparece una relación causal que contradice el sentido común. Si uno no tiene un mapa mental previo de lo que está estudiando, no puede estar seguro de estar caminando en el sentido equivocado si todavía no se ha dado cuenta que está perdido. Dicho de otra manera, uno se da cuenta de lo perdido que está cuando, por ejemplo, termina concluyendo que el nacimiento de un bebé fue la causa del embarazo. Pues bien, acá es donde entra Judea Pearl, un filósofo experto en computación, nacido en Tel Aviv y nacionalizado estadounidense. Hoy en día es profesor de Ciencias de la Computación y Estadística en UCLA. Este señor ha elaborado un mapa mental de la causalidad que se ha vuelto referencia en el mundo de la ciencia de los datos y de la inteligencia artificial. Voy a tratar de explicarles la razón. Hay dos formas fundamentales de predecir un evento futuro. Primero, yo sé que cuando veo a X veré a Y. A eso lo llamamos asociación. O dos, yo sé que X es la causa de Y. Sé que X es la causa de Y y a esto lo llamamos causalidad. Fíjense que son dos cosas muy distintas, aunque ambas permiten hacer predicciones. De hecho, las dos formas de ver el tema pueden hacer que un modelo funcione igual al otro, pero nosotros ya entendimos que no basta con establecer la asociación entre dos variables. Indefectiblemente nos toca sumergirnos en el mundo de la causalidad, que resulta una herramienta muy poderosa si queremos establecer modelos causales a partir solo de datos observacionales. A ver, entendámonos bien. Para estudiar causalidad, el método de elección es el ensayo controlado aleatorizado, que en el caso de nosotros los médicos sería un ensayo clínico. De esto no hay ninguna duda. Los médicos lo sabemos desde hace muchos años, aunque a veces algunos muy prestigiosos se dejan tentar por otros métodos, como los estudios de cohortes o las series de casos, lo que no deja de ser por lo menos problemático. La aleatorización en estos estudios se usa para minimizar el sesgo de selección, de modo que sepamos, por ejemplo, que no aplicamos selectivamente el tratamiento a los pacientes más enfermos, lo que resultaría en un beneficio aparentemente menor. Los controles actúan como un punto de referencia para que podamos comparar el paciente que sí recibió el tratamiento con el paciente que no lo recibió. Como norma, también existe el llamado mecanismo de doble ciego para que ni los pacientes ni sus médicos sepan si realmente reciben el tratamiento o no, evitando otro tipo de sesgos muy bien reconocidos. El asunto es que no siempre es posible hacer ensayos clínicos controlados aleatorizados. Por ejemplo, y volviendo al cáncer de pulmón, si queremos estudiar el efecto del cigarrillo en esta patología, no parece muy factible que podamos obligar a alguien a fumar por un número de años para luego compararlo con aquel que el azar dijo que no fumaría. No voy a poner más ejemplos de dónde no se pueden hacer ensayos clínicos porque creo que este basta para comprender la idea. No siempre se pueden hacer los ensayos clínicos controlados ideales. La pregunta que surge entonces es, si no podemos hacer un ensayo clínico controlado, ¿es posible estudiar la causalidad usando solo datos observacionales? Entendámonos bien, datos observacionales quiere decir que no podemos hacer ningún tipo de intervención. Lo único que podríamos hacer es observar el mundo y recoger datos. No importa si usted sabe algo de estadística o no, pero es muy posible que sepa que la correlación no implica causalidad. Sin embargo, esta frase le plantea un problema, pero no le dice cómo estudiar la causalidad. La buena noticia aquí es que después de leer el libro de Pearl, usted sabrá cómo estudiar la causalidad y determinar cuándo puede o no estudiarla dependiendo de los datos que tenga. Sabrá también qué tipo de datos se deben recoger cuando queremos saber si A es la causa de B. No voy a entrar en los detalles técnicos o matemáticos del libro del porqué, entre otras cosas porque apenas estoy terminando de leerlo y no soy para nada experto en causalidad. Yo no me cansaré de insistirle que lo lea. Sin embargo, hay cosas que he aprendido de este texto y que puedo compartirles. Lo primero es que a pesar de la prominencia de la Big Data, a pesar de la gran cantidad de datos que se pueden recoger hoy en día, si no me cree, pregúntele a Facebook, por ejemplo, puede ser un error incorporar todos los datos obtenidos en un modelo determinado.
En la era de los datos resulta muy tentador ponerlos todos en una red neuronal o en un algoritmo de inteligencia artificial para que éste extraiga características de forma automática. Este libro nos muestra algunos escenarios en los cuales adicionar ciertas variables puede ser un problema. Por ejemplo, si uno quiere predecir Z y la relación subyacente es esta, donde la flecha denota entre comillas causas, en este caso Y es un intermediario que se atraviesa en el efecto de X a Z. Si uno añade tanto a X como a Y como variables de su modelo, Y podría absorber todo el poder explicativo entre comillas, lo que expulsaría a X del modelo porque Y es más directo que X desde la perspectiva de Z. Esto le impedirá estudiar la causalidad entre X y Z. Uno podría argumentar que no hay diferencia en la predicción desde el punto de vista del rendimiento del modelo. Pero puede suceder que Y está tan cerca de Z que, para cuando uno conoce a Y, Z ya ha ocurrido, lo cual destrozaría el modelo. No solo porque no nos enteramos de la importancia de X, sino que no podemos actuar sobre Y para evitar Z, pues la cercanía de los eventos no lo permitiría. En este caso, adicionar la variable Y le hizo mucho daño al modelo. Del mismo modo, no añadir cierta variable puede también resultar problemático. Estamos hablando de las famosas variables de confusión. La idea básica puede ilustrarse en esta relación, donde X es la variable de confusión. Nótese que no hay una relación causal entre Z y Y, pero si no se considera X, parece haber una relación entre Z y Y. Un ejemplo famoso es la correlación positiva entre el consumo de chocolate y el número de ganadores de premio Nobel. Resulta que la causa común es la riqueza de un país. De nuevo, puede que uno no tenga problemas en la predicción, pero probablemente le va a costar mucho trabajo explicarle ese modelo a los demás. Vamos entendiendo que el mundo es más complejo de lo que pensábamos y es aquí donde el conocimiento y dominio de una disciplina como la causalidad y sus diagramas nos provee de una simple pero poderosa representación de cómo funciona todo. Muchas gracias, Judea Pearl. Resulta también que la causalidad puede cambiar con el tiempo. Si nuevamente tomamos este modelo como ejemplo, si la relación X causa Z se ha debilitado, no habrá impacto si uno modela que X causa Y, pero sería una catástrofe si modela Z y Y. Una de las razones que nos impulsa a estudiar la causalidad es la posibilidad de hacer intervenciones. Pues bien, un modelo que solo describe asociaciones no puede decirnos cómo intervenir para obtener un determinado beneficio. Por ejemplo, no se puede cambiar Z para que impacte en Y en este modelo simplemente porque no hay una relación causal entre Z y Y. Pillen esto que es de la mayor importancia. Si uno comprende bien la relación subyacente entre un número de variables, las intervenciones se vuelven herramientas muy poderosas. Esto significa que se puede cambiar una determinada política gubernamental para que vivamos mejor. Se puede cambiar un tratamiento para salvar vidas, etc. Esta es la diferencia entre salvar un enfermo o predecir con exactitud que morirá sin poder hacer nada para cambiar el desenlace. La gracia de la data science es que podamos cambiar el mundo para mejor y no solo que podamos predecir uno o varios eventos trágicos participando en ellos como simples espectadores. El libro del por qué nos provee las herramientas necesarias para entender la causalidad, es decir, las verdaderas relaciones subyacentes entre las variables y por lo tanto podamos intervenir activamente en el proceso que estamos estudiando. Los diagramas de causalidad y la escalera de la causalidad que Pearl nos presenta en su magnífico libro representan en realidad la forma como nuestro cerebro razona. Esta podría ser la ruta hacia una inteligencia artificial realmente inteligente. Desde una perspectiva filosófica, debemos entender cómo tomamos una decisión. Lo más probable es que uno se pregunta, si hago esto, ¿qué pasaría? Si hago aquello, ¿qué sucedería? Note que lo que uno acaba de hacer es crear dos mundos imaginarios que no han sucedido. A veces, cuando uno hace alguna reflexión para aprender de algún error que cometió, podría pensar algo como, entre comillas, si hubiera hecho esto, entonces aquello no habría sucedido. De nuevo,
pille que lo que en realidad uno hizo fue crear su mundo contrafactual. De hecho, somos más imaginativos de lo que pensábamos. Y estos nuevos mundos imaginativos están construidos sobre la causalidad. Dicho de otro modo, es posible que los robots tengan su propio sistema lógico. Sin embargo, si queremos que piensen como nosotros lo hacemos, nos toca enseñarles a razonar. En el momento en que logremos hacerlo, habremos dado el salto entre un simple sistema de asociaciones y un ambiente con patrones racionales. A partir de allí, podría pensarse en avanzar hacia la creación de máquinas con conciencia propia. Piensen bien y podrán entender la forma como los Homo sapiens le damos sentido al mundo. Se nos enseña con uno o dos ejemplos, luego aprendemos la relación causal y aplicamos esta relación donde creemos que es aplicable. Como lo publicó un científico de datos llamado Ken Sui en TDS en 2018, si ponemos todo esto en un diagrama de causalidad, es probable que el, entre comillas, razonamiento sea el factor de confusión de la pregunta y la respuesta en un test de coeficiente intelectual. De forma alternativa, el razonamiento también podría simplemente ser un mediador entre la pregunta y la respuesta, pues traduciría la pregunta a un razonamiento que a su vez generaría la respuesta. Ambas opciones son posibles, sin embargo, nótese que no estamos asumiendo ninguna relación causal entre la pregunta y la respuesta, ya que ellas son solo patrones de asociación. La eventual sinergia entre causalidad e inteligencia artificial parece tan prometedora que no dudo en recomendar la lectura de este libro a todo el que esté interesado en la ciencia, en la Big Data y en la inteligencia artificial. El marco matemático que Judea Pearl desarrolló en 1995 para facilitar la identificación de los efectos causales en modelos no paramétricos se llama Do Calculus, entre comillas. Se trata de un conjunto de manipulaciones que se usan para transformar una expresión en otra con el objetivo general de transformar las expresiones que contienen el operador do en expresiones que no lo contienen. Yo en realidad no soy ningún experto y no comprendo a fondo cómo funciona el operador do. Como les dije, estoy lejos de ser un experto en causalidad. Sin embargo, entiendo que las expresiones que no incluyen el operador do pueden estimarse a partir de datos puramente observacionales sin necesidad de una intervención experimental que podría no ser factible por las múltiples razones que ya expusimos. El conjunto de reglas del Do Calculus es bien completo y está disponible para que los científicos de datos nos ayuden a comprender mejor el tema de la causalidad y en el fondo la forma como razonamos si es que pretendemos que algún día las máquinas puedan hacer algo parecido. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó o les resultó de utilidad, no se olviden de compartirlo en sus redes, de regalarle un like, de suscribirse al canal y de activar la campanita allá abajo para que se enteren cada que suba nuevo material a mi canal.